hay que intentar administrar una cantidad ingente de datos. Claro, es que a veces... Luego hay que saber utilizarlos en su justa... Efectivamente, ahí ese es el desafío, es decir, equilibrar lo que son los conocimientos históricos con la ficción. Totalmente. A ti te puede gustar Picasso y a mí parecerme una birria, sí. O al revés. Sí. Y a ti mi libro te puede parecer una maravilla y a Maite, pues lo siento, Blanca, pero es que no me ha gustado. ¿Y qué voy a hacerle? No me, subjetivo. Hay libros que realmente te das cuenta que están bien escritos, o sea, te das cuenta de que la persona que lo ha escrito se ha esmerado en todos los ámbitos. Pero no te gusta. Pero no te llega, no te emociona. Buenos días, tardes, noches, cualquiera que sea la hora a la que nos estáis viendo, bienvenidos. Hoy en este tercer podcast de Visibilidad, el gran reto, estamos con Maite Corbacho, que la tengo a mi izquierda, y con Blanca del Cerro, que está a mi derecha, con las cuales vamos a conversar largo y tendido, en este caso sobre la novela. Y bueno, pues vamos a empezar con Blanca del Cerro preguntándole quién es Blanca, desde cuándo y por qué escribe. Soy traductora de oficio porque, claro, de la novela o de la escritura poquitos viven. Entonces yo me dediqué primeramente a la traducción para vivir y luego a la escritura, que es mi verdadera vocación desde que era muy pequeñita. Entonces tengo escritas muchas novelas, pero publicadas 9 por ahora. 2 con relatos y 7 novelas. Genial. Luego hacia el final del podcast tendremos tiempo de profundizar en tus escritos, ¿de acuerdo? Vale. Y ahora vamos con Maite Corbacho. Cuéntanos quién es Maite Corbacho y bueno, ¿por qué escribe? Sí. Bueno, pues yo, siguiendo un poco el hilo de mi compañera Blanca, pues decir que soy licenciada en Derecho. Y bueno, a mí siempre la lectura me acompañó desde que era una niña, al igual que mi amor por la historia. Y bueno, la vocación por escribir surgió pues hará unos 4 años, en un momento de necesidad en concreto en mi vida. Y bueno, ha sido una vocación tardía, pero bueno, no por ello menos intensa. Y era cuestión de tiempo, no sé, que esas dos pasiones, lo que es la historia y la escritura, se unieran. Bueno, y el resultado es la novela que he escrito. Genial, estupendo. Vamos a entrar... Uy, que me cargo el micrófono. Vamos a entrar ya un poquito en materia. Blanca, cuéntame o cuéntanos cuál es tu técnica de escribir, cuáles son tus rutinas, tus disciplinas o tu inspiración. Cuéntanos cómo funciona en tu caso lo de escribir. Yo normalmente me levanto, desayuno y escribo. Sin más. Y hay días que escribo más, hay días que escribo menos, hay días que los dedico enteros a la escritura y hay días que menos. Por determinadas cuestiones, porque tienes que hacer cosas o porque, yo qué sé, porque tienes muchas historias, ¿no? Y entonces, pues normalmente escribo todos los días porque me gusta. Entonces yo tengo 22 novelas escritas, pero publicadas 9. Y todo eso irá saliendo poco a poco. Sí, tienes ahí un gran trabajo, claro. Un gran trabajo hecho. Muy bien. Es decir, entiendo que en tu caso, más que casi como tomártelo como una disciplina, es simplemente te levantas y te pones a escribir. Es amor. Porque te gusta, bueno, tú lo has dicho. Es amor desde amor. Muy pequeña. Yo mi primer escrito, que fue una poesía, fue a los 9 años. Hasta hoy, fíjate si han pasado. Bueno, unos pocos años. Y en tu caso, Maite, bueno, pues, ¿cómo te organizas para escribir? Hombre, ¿Cuáles son tus rutinas? El proceso de escritura es un proceso en soledad. Entonces, bueno, pues buscas esos momentos de tranquilidad que puede ser la madrugada o la noche. Eso no quiere decir que a lo largo del día pues te vengan ideas que no debes dejar escapar. Entonces, bueno, pues las apuntas y después, bueno, pues las ¿También las eres utilizas. Disciplinada? ¿También eres de todos los días? Yo soy muy disciplinada. Quizás sea un defecto, pero sí. Bueno, bendito defecto. Sí. Yo me apunto también a ese defecto. ¿Escribís siempre en casa
o podéis escribir en una cafetería, en un hotel, en un lugar que no sea el habitual vuestro? Yo en de casa, desde luego. ¿En casa? ¿Sí? En casa. Fuera no. No. Está bien. Sí, yo en casa también. ¿Tú en casa? Sí, sí. ¿Ordenador? Ordenador. ¿Cómo os Ordenador. organizáis? A mí me gusta mucho el papel y el bolígrafo. Pero bueno, evidentemente hay que usar el ordenador, pero sí, yo tengo mucho escrito. ¿En papel? Sí, mucho. Bueno, yo también, como podéis Sí, ver me aquí gusta disimuladamente. mucho. Hombre, si en un momento dado estás, yo qué sé, en cualquier lado, en una cafetería o en algo, y se te ocurre una idea, lo escribes en una En la servilleta. de papel, sí. Sí. Pero normalmente en casa. En casa, en el ordenador. ¿En Sí, ordenador sí. directamente? En ordenador directamente. Estupendo. Sí, hay mucha controversia, es decir, hay mucha variedad de gente que escribe ordenador, dice que va mucho más rápido, otras personas que escriben a mano porque dicen que les da más tiempo a como digerir lo que están escribiendo. Yo particularmente soy de papel y bolígrafo también. Luego en el ordenador sí que es verdad que trabajo el tema de la corrección y tal, y es muy, pero necesito, diría que en el ordenador me cuesta mucho escribir. ¿Qué temáticas son las que más te gusta leer? Leer. Sí. Empecemos por leer. De todo un poco. Unas más y otras menos. Por ejemplo, esta que están ahora de moda de los thrillers, estos son los que menos me gustan. Son muy largos, ¿verdad? No solo son largos, sino es que se te hace ya pesado. Pero de todo tipo. ¿Y ficción y ensayo? ¿Solo ficción? Más novela, ficción, poesía? más ficción, más novela, Sí. algo de poesía. Mi poeta favorito es Neruda, por encima de todo, pero sobre todo novela. Sí, está bien. ¿Y en el caso de Maite, qué nos Bueno, cuenta? pues es que yo he leído lo que cae en mis manos, entonces creo que eso enriquece siempre. Entonces, bueno, no tengo una temática tampoco muy preferida. Sí, me gusta leer de Variar, todo. ficción, Sí. ensayo. Y el ensayo ahora, pues últimamente, evidentemente, y estudios, pues a raíz de documentarme en lo que es mi novela, pues evidentemente Has tenido que leer ocupa mucho ensayo. mucho de mi tiempo, sí. Genial, estupendo. ¿Y escribir? ¿De qué escribes? ¿Qué temática sueles emplear en tus novelas, en narrativa? ¿Hay alguna temática especial? No. ¿O es según te llega? Según llega la inspiración, que un día la inspiración puede llegar en medio de la calle, y entonces se te ocurre una novela, se te ocurre una temática, y entonces la desarrollas. Pero yo no hago estructuras, ni planes, ni no. Yo tengo una temática. Me siento y sé que el tema va a ser ese. Y a partir de ahí sale todo. Pero sale solo. Coge vida. Coge vida. Y así como ha habido escritores que dicen que los personajes viven, los personajes te atrapan. Viven, no solo viven, sino que te llevan. Y en mi caso, que no quiero decir que sean los de todos. Y entonces un personaje manda. Entonces te hace hacer las cosas que él quiere. Tú creas la escena, digamos, la base. Y luego ellos se desarrollan solo. Creas el paisaje, la circunstancia inicial. Por ejemplo, yo tengo una novela que es, pues por decirte, la de Soy la Tierra, que va a favor de la tierra y de la tierra que vivimos. Y entonces yo sé que es una abogada, que viene una señora a su bufete, que ya está especializada en temas ecológicos, y viene una señora a su bufete y le dice, quiero poner una demanda contra la humanidad. Y la tía se queda alucinada, ¿pero qué es esto? Entonces yo con esa base desarrollo todo. Y según salga. Según va saliendo, según tus personajes van Mi primera creando. novela es Luna Blanca. Es una gacela que quiere conocer el mar y vive en una selva. Y entonces yo creo la selva, la divido, creo los personajes de alrededor y tal. Y entonces Luna Blanca empieza a dar un paseo por todas partes para ir a conocer el mar. Y entonces, pero la base es Luna Blanca, que quiere conocer el mar y ya está. Está bien. Y entonces a partir de ahí se desarrolla solo. Genial, estupendo. Solo, Estupendo. Luego tengo una novela que se llama Te lo prometo mamá, que es un niño
que el padre pega a la madre y entonces ve cómo la mata. Y entonces, según está el cadáver de la madre, le dice el niño a los 9 años: te lo prometo, mamá, que te vengaré. Y esa es la base. Pero claro, él es médico, y cómo se va a vengar un médico cuando tiene que salvar vidas. Y a partir de ahí todo se desarrolla. Genial, estupendo. ¿Y tú, Maite, qué nos cuentas? Bueno, ¿Cómo te organizas? Pues, tenemos por este lado la inspiración y el desarrollo un poco... Yo comprendo que hay novelas, tipo la novela histórica, que hay que documentarse muchísimo. Y en las mías es mucho menos. Porque, por ejemplo, en esta novela, que se llama Un sendero de claveles, es sobre el Alzheimer. Entonces, claro, hay que documentarse sobre el Alzheimer. Obviamente, sí. Evidentemente. Pero yo entiendo que en una novela histórica es muchísimo mayor la documentación. Claro, y el proceso de documentación te lleva a organizar más la novela con esquemas. Yo, Javier, Cuéntanos. no sé si en realidad esa disciplina ya va innata en mí por mi forma de escribir. También es verdad que es necesaria para el tema de investigación y documentación. Entonces, lo que acaba de decir Blanca me demuestra que cada autor afronta la escritura de manera distinta. Sí, totalmente. En mi caso es todo lo contrario a Blanca, es decir, a mí me gusta estructurar previamente, hacer las escaletas de las escenas, lo que es las fichas de los personajes, pero ocurre también una cosa muy curiosa, que en un momento determinado parece que el libro cobra vida y empieza a indicarte una serie de caminos, unas ideas que tú no habías previsto. Y en ese momento hay que seguirlas sin dejar de lado esa organización que tú has planeado. Totalmente de acuerdo. Entonces, totalmente. es como una combinación, o lo que surge en el momento. Sí, yo creo que, no sé si estaréis de acuerdo, que hay un punto en el que tanto si tú organices o no organices, si la documentación la tienes, es decir, la conoces, o en tu caso comentabas el paisaje de la novela, luego es verdad que todo fluye mucho como si fuéramos casi meros escribidores, es ¿no? verdad, Escribimos y la cosa fluye un poco. En tu caso, puedo intuir a lo mejor que funciona más, es decir, dejas más libertad a tus personajes. Total. Porque bueno, pues así te Pero la sientes temática cómoda. lo da. La temática lo da, su temática no lo da. Ahí quería ir. Claro, si se tiene que ceñir a la historia. En su caso no tiene que puede, estar claro. más estructurado, porque no puede haber un personaje que a lo mejor se te desmadre escape. mucho, porque Sí. te deja un poco como decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, pero ahí también entra un poco, vamos a ver, cuando estructuramos o hacemos una clasificación de los tipos de subgéneros o de novelas, pues yo creo que tampoco hay que ser tan estricto. Así es la novela histórica, así es la romántica, así es la de la negra. Entonces, Pero puedes mezclarlo. eso es lo que iba a comentar. Puede ocurrir, por ejemplo, no sé, que una novela histórica parta de un evento, de una batalla conocida, pero ¿qué ocurre? Antes de comenzar, y ahí hablas pues cómo eran los ejércitos, cómo era la estrategia a seguir, pero resulta que después, antes de comenzar, no sé, en la tienda de mando al general lo asesinan. Entonces ahí entra un elemento diferente a lo que es la temática de una novela histórica. ¿Y por qué lo asesina? Pues lo asesina a lo mejor un oficial porque tenía un romance apasionado con su esposa. Un ejemplo, ya metes otra temática. ¿Qué ocurre? Pues esas combinaciones yo creo que enriquecen la narrativa. Y estás metiendo en teoría otros subgéneros, pero creo que se pueden introducir y crean, pues, no sé, más interés quizás, y puede ser más entretenido, y por ello no tiene por qué perder la novela histórica sus características. Sí, el hilo conductor que uno tenía Eso previsto es. al inicio. Entonces, para mí esas clasificaciones son un poco orientativas, pero no tienen que ser demasiado estrictas. No, en absoluto. Muy bien. Otra pregunta que yo tengo mucha curiosidad, porque a mí me gusta mucho la novela, pero he sido incapaz de escribir nunca novela, así como ensayo sí que sale como muy automático, y me veía muy identificado con Blanca, porque me siento, me pongo y fluye. Es como si alguien me fuera dictando lo que tengo que escribir. Incluso reconozco que hay mucho de lo que tengo escrito que no lo reconozco
como mío, está, y sé que es mío, pero es como, bueno, ¿en qué momento he escrito yo esto? Pero bueno, a lo que vamos, me gustaría poner sobre la mesa qué elementos utilizáis o creéis que utilizáis para impactar en el lector, y me refiero al término impactar como atracción, es decir, ¿qué hago para atraer al lector si es que hacéis algo? Porque a lo mejor resulta que no. Cuéntame, Blanca. Yo utilizo el lenguaje poético. Eso es mi atractivo. Lenguaje poético dentro de la prosa, claro. De la prosa. Sí. Tipo, a mí me gustó mucho un libro de Miguel Ángel Asturias que se llama El señor presidente, que supongo que habéis leído. Es poesía pura y es poético. Y a raíz de ese libro yo me emocioné tanto, lo vi tan poético, que yo pensé, mi prosa tiene que ser así. Tiene que ser así, está bien, sí. Desde luego es un elemento muy súper atractivo. El tema poético en la prosa, es decir, es como escribir bonito. Sí, sí. A mí me apasiona eso. Los libros que conozco, ¿cómo se llama un libro que se llama La ladrona de libros? ¿Lo has leído? Lo leí hace tiempo. Me encantó. Por eso, porque es sí, lenguaje poético. Y es verdad, no recuerdo ahora muy bien todo lo que es la trama, pero sí recuerdo que cuando lo leí me gustó casi más la forma en que estaba escrito, tomaba más importancia la forma en la que estaba escrito que realmente el argumento. De hecho, me acuerdo más de eso que de lo... Hombre, el señor presidente es de hace mucho tiempo, pero es fantástico, es poesía pura. Está bien, tomo nota. ¿Y tú qué nos cuentas? Bueno, ¿Qué elementos utilizas? Sí, yo coincido un poco en lo de Blanca a nivel de estilo. Sí, a mí me gusta combinar lo que es la prosa con prosa poética, incluso pues algo de poesía, subgénero epistolar. A nivel de temas, pues sí me gusta tocar a lo mejor anécdotas o temas que no se conocen o que no vienen en los libros de texto o que son poco conocidos. Por ejemplo, en mi novela, nosotros siempre cuando nos imaginamos, cuando vemos las películas o a los romanos, esos legionarios desfilando con esos centuriones, los generales, pero por ejemplo, la logística de los ejércitos en la antigüedad me ha parecido un tema muy interesante y que trato en el libro, porque claro, las campañas militares se organizaban también de esa manera, es decir, había que dar de comer y beber a tanto hombre y a tanto animal, y entonces era un tema que era costoso y tenían que controlarlo. Y entonces me parece que es un tema que no se conoce mucho y bueno, puede resultar interesante. También el tema, por ejemplo, de las creencias. Se dice que en la novela histórica pues se tratan algunos temas que ahora pues carecen de importancia, pero que en su tiempo pues podían ser interesantes, bueno, eran muy importantes para las personas que vivían. Por ejemplo, los romanos, vuelvo a hablar de los romanos, pues eran personas que para iniciar cualquier tipo de acto importante en su vida, como era pues la celebración de un matrimonio o iniciar un negocio o incluso iniciar una batalla, pues tenía que consultar a los sacerdotes. Y los sacerdotes pues tenían unos pollos sagrados a los que pues preguntaban a ver qué auspicios se podían producir, ¿no? Si eran beneficiosos o desfavorables. ¿Qué ocurre? Si los pollos comían, pues era favorable. Si no comían, eso podía ser un desastre. Entonces eso, que lo que nos puede ahora parecer ridículo, pues en aquellas épocas pues se parte de una mentalidad en la cual pues creían que era obligatorio y necesario cumplir pues algunas prescripciones religiosas o rituales para que sus empresas se coronaran con éxito. Entonces eso también nos ayuda un poco, no solo a conocer, sino también a interpretar y comprender pues otras épocas, que eso también pues nos va a permitir pues un poco conocer nuestra evolución, la evolución de la sociedad y de ciertas costumbres. Genial, estupendo. Me gustaría poner sobre la mesa también otro melón, y es el de ¿qué papel creéis que tiene la novela hoy día en el mundo de la literatura y cómo afecta? Bueno, sí, vamos a dejarlo en cómo puede afectar
positiva bueno, siempre que hay algo que pueda afectar positiva, puede afectar pues negativo, claro, ¿no? claro. Pero ¿cómo puede afectar la novela pues en el lector, por ejemplo? ¿Qué papel juega la novela? ¿Y cómo puede afectar? A mí una de las cosas que más me sorprenden del mundo ahora es que se lee menos, creo. Porque, claro, tú vas, por ejemplo, yo siempre voy leyendo. En el metro, en el autobús, no tengo coche y entonces yo siempre voy leyendo. Y antes me encontraba un montón de gente en el metro leyendo y ahora me encuentro la gente con el móvil. Y entonces pienso yo, qué felicidad cuando me encuentro a alguien leyendo. Entonces pienso yo, ¿esto va a ser así siempre o será así siempre? ¿O siempre desde la mañana a la noche esta gente está con su móvil? Entonces, yo sé que la gente lee porque yo he firmado en las casas del libro y se han vendido muchos libros y hay mucha gente. Pero lo preocupante es si se lee lo bastante o si se lee igualmente, igual que antes. Entonces, claro, muchas veces a lo mejor llevas el libro en el móvil, que eso no lo sabes. Y entonces, claro, pues... Sí, es complicado. Vivimos en un mundo que quizás cada vez se lee menos, aunque los que leen cada vez más. Y sin embargo tenemos muchísima más oferta de lectura, y yo creo que en narrativa, en novela, es uno de los sectores que bueno, permanentemente está creciendo mucho, ¿verdad, Maite? Sí, yo sí estoy en parte de acuerdo con Blanca en el sentido de que la gente lee menos. Bueno, quizás también van en franjas de edad. Claro, quizás también. La gente más joven, pues su ocio va por otro camino, y la gente de más edad, bueno, pues creo que tiene calidad como lector, y entonces pues busca, pues eso, la Yo creo que calidad. se sigue leyendo, se sigue leyendo, Sí, y sí. bastante. Lo que pasa es que se ve menos, porque lo de estar sentado en el autobús o en el metro y que todo el mundo vaya con el móvil y yo vaya con mi libro y otra persona delante también, entonces, no sé, te pone un poco Sí, es un de poco... los nervios. sí que es verdad. Contarme, ¿por qué estáis en el proyecto Visibilidad, el gran reto? Hombre, porque creo que es muy interesante. Sí, pero aparte de porque es muy interesante, ¿qué esperáis del proyecto? Pues visibilidad, eso es lo más importante. Y conocimiento, y conocer gente, y moverte, y lo del movimiento es importante. Genial, estupendo. Sí, al final es rodearse un poco de los comunes, ¿no? No quedarte, o sea, si tú te quedas en tu casa, no van a venir a por ti. Entonces eres tú tienes que salir a buscar lo que sea, ¿no? Sí, al final... Entonces cualquier proyecto, cuando te llaman para la feria del libro, cuando te llaman para la casa del libro, para firmar en cualquier librería, para hacer una presentación, para tal, todo eso hay que apuntarse a todo. Y hay que decir que sí. Y entonces, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Que hay que moverse. Sí. ¿Y Maite, qué nos cuenta? ¿Por qué estás en este proyecto? Bueno, pues yo os voy a contar un poco antecedentes. Es decir, cuando uno decide pues dar a conocer tu trabajo y que ese trabajo llegue a la mayor cantidad de personas posibles, pues lo que hay que hacer es formarse. Y yo partí de ahí. Es decir, yo estoy apuntada a talleres de escritura de Notting Hill Cultural, en los cuales, bueno, te enseñan pues técnicas literarias, te enseñan pues a leer textos, a analizarlos, a desarrollar tus habilidades. Pero lo que más me gustó fue que se partía o se apoyaba en un principio que yo creo que es muy importante y que se ha olvidado mucho, y que es el respeto al lector. Entonces, ese respeto al lector es lo que por lo que aboga también este proyecto, el de visibilidad, el gran reto. Y entonces me pareció pues muy interesante, porque hay que ofrecer a los lectores un producto de calidad, y creo que es lo que pensamos todos. Aparte que después pues tú quieras también, consideras que la escritura pues es un vehículo cultural pues muy importante, influye mucho, puede influir.
Y creo que tiene también un valor social, aunque no sea una novela social, por ejemplo, lo que se ofrezca, porque creo que siempre que se exponen una serie de injusticias, de desigualdades, por ejemplo, pues puede dar lugar a que el lector se dé cuenta o tome conciencia también de esa problemática y verlo de otra manera, cambiar el mundo, no sé. Da muchas posibilidades y creo que también es otra de nuestras intenciones. Perfecto. Maite, has abierto ahí ha salido la palabra formación y la palabra calidad. A mí me gustaría que nos expusierais cuál es vuestra visión de la formación, es decir, de que la gente se forme para escribir, sin entrar un poco en, porque hay diversas maneras de formarse, no hay solamente un camino, pero sí que es verdad que el formarse es algo que yo entiendo que es necesario, pero me gustaría saber cuál es vuestra opinión y si la formación lleva a la calidad, a la escritura de calidad. Yo opino que el escritor, el poeta, el pintor, el escultor nacen, se pueden formar, pero básicamente nacen. Si tú tienes si tú tienes aptitud para pintar, lo sabes desde pequeño. O si para la música, Mozart a los 5 años compuso una ópera, naces. Pero luego también te puedes hacer, ¿me entiendes? Lo que a mí me molesta es que por hecho de que todos escribamos, no quiere decir que todo el mundo escriba bien. Porque el hecho de todo, tú puedes pintar porque tú puedes dibujar algo. No quiere decir que te lances a pintar y seas un Picasso. O tú puedes esculpir cualquier cosa en la arena y no por eso eres escultor. Entonces, para mí, mucha gente se lanza a escribir creyendo que ahí es Cervantes. Pues no. Sí, Gran parte de lo que se escribe es una basura. Y eso lo vemos en libros que abrimos y nos da pena. Vamos, se te saltan las lágrimas cuando ves unas cosas que son de verdad verdaderos terrores. Entonces, claro, lo que pasa es que como ahora cualquiera puede escribir y cualquiera se puede autopublicar, pues... Sí, digamos que es un derecho un poco como autoadquirido. Si derecho tenemos todos. El derecho de autopublicarse y de autopublicarlo. Es como si yo me pusiera ahora a pintar un cuadro, pues sería una birria. ¿Por qué? Porque yo no tengo don para la pintura, tengo don para la escritura, pero lo tienes que saber. Efectivamente. Y no me voy a poner a esculpir porque, vamos, puede ser. Y en cambio Chillida era un fenómeno, ¿no? Sí, yo estoy también bastante de acuerdo en que si tú tienes el talento, tienes un camino recorrido que otras personas no lo tienen, pero luego te hace falta convertir ese talento en habilidad, que es lo que tú comentabas de la formación, y que bueno, pues los que escribimos sabemos que hay un grueso de personas que escriben y se autopublican, que no solo no se forman, sino que además ni leen. Efectivamente. Normalmente dicen, ¿cuántos libros has leído? Yo no he leído ninguno. Yo escribo, ¿no? Yo ¡Horror! Escribo. De hecho, a los que somos lectores compulsivos de toda la vida, tú coges un libro y te das muchas veces cuenta de si esa persona lee o no lee. A la primera página. Le faltan cosas, al margen de que luego tenga una historia que te pueda cautivar o incluso te pueda gustar. Pero sí que es verdad que la formación va muy, muy encaminada hacia la calidad, y la calidad de lo escrito tiene que darse por entendido, y más no menos o más, pero en el caso de la novela histórica, que necesitas documentarte exhaustivamente sobre hechos que no suceden en el día a día. Sí. Y por ejemplo, mi novela va de un periodo histórico que va desde el nombramiento de Aníbal Barca
como general de los ejércitos cartagineses hasta la toma de Cartagena por Escipión el Africano. O sea, son 12 años, los cuales son muy convulsos, hay mucha información que asimilar. Y entonces, claro, es un trabajo ingente y además hay que intentar intentar administrar una cantidad ingente de datos. Y claro, es que a veces... Luego hay que saber utilizarlos en su justa Efectivamente, medida. ahí ese es el desafío, es decir, equilibrar lo que son los conocimientos históricos con la ficción. Entonces ese es un reto, ese es un desafío para el escritor. Yo lo veo dificilísimo lo suyo. Sí. ¿Verdad? Totalmente. Bueno, para mí veo muy difícil escribir ficción. Yo veo cada vez que leo ficción, una novela histórica, yo me siento fascinado por ver eso plasmado en páginas. Para mí el ensayo es como, no voy a decir fácil, pero bueno, pues como es el mundo en el que más me muevo y más leo, pues digamos que es mi mundo, y el de la novela me fascina por eso. Además, una de las cosas que me encanta en la novela, y vosotras ahora podréis comentarlo, es el hecho de que cuando tú estás leyendo una historia, sea histórica o sea actual, o sea de lo que sea, y en esa historia estás viendo personajes con sentimientos, con emociones, con pensamientos, con toma de decisiones, con frustraciones, con fracasos, con miedos, con todas esas cosas que tenemos los seres humanos. Entonces, cuando yo veo eso plasmado, me encanta, y al final casi lo que menos importancia tiene es casi el argumento o la trama, ¿no? Vivo esos personajes. ¿Qué opinas de todo esto? Ay, que es apasionante lo que estás contando, porque es verdad. O sea, es que tienes que sacar de un personaje tantas cosas que a mí eso me parece fascinante. Sí, es el hecho de esas emociones y esos momentos que toman. Imagino que en tu caso también, que estás, digamos, supeditada al momento histórico y las circunstancias, y jugar con esos vericuetos te tiene que resultar apasionante. Porque fíjate, el meterse en un personaje o en el mundo actual, pues eso es el mundo actual. Pero en un personaje en la época de Aníbal me parece bueno, dificilísimo. Claro, es otra época, no tiene nada que ver con la nuestra. Es fascinante. Cuéntanos. Bueno, pues por ejemplo, hablando de Aníbal, que es un personaje apasionante, pues se ha dicho pues casi todo, se ha escrito muchísimo sobre él, pero claro, conocemos que era un gran estratega, que superior incluso a Alejandro Magno, que trajo de cabeza a los romanos. Las tácticas que utilizó pues se han estudiado en academias militares, pero no sabemos nada de su persona. Es decir, ni siquiera cómo era su aspecto ni su personalidad. Y entonces ahí es donde entro yo. Es que me parece dificilísimo. Y entonces, dando pues eso, un retrato que sea realista a la época, bueno, pues eso te permite muchas cosas. Pues eso, lo que estamos hablando de pues esos conflictos y dilemas que tiene toda persona, pues se tuvieron que dar en estos personajes conocidos, ¿no? Históricos, tanto Aníbal como muchos más. Sí, como otros tantos. Y después, yo por ejemplo empatizo también con los personajes de ficción. A mí me parece que no solo tienen que ser vehículos para contar la historia, sino que también, en realidad, fueron personas anónimas que vivieron en esas épocas y nos pueden contar muchas cosas sobre costumbres, creencias, sus formas de vida. Entonces yo les doy mucha importancia también, y además es un momento en el que yo disfruto mucho cuando construyo esos personajes, porque en cuanto les das un físico, les dotas de una personalidad, comienzan, es verdad lo que dice Blanca, a cobrar vida y comienzan a contarte su historia, y tú solamente tienes que escribirla. Sigues. Sí. Bueno, vamos a apartarnos un poco de este sendero. Y ¿cómo vivís el mundo de las ferias? Tú vas a ferias, ¿verdad, Blanca? Y Maite, ¿tú pues vas a ferias? Yo todavía no, pero es una experiencia que me apetece vivirla y creo que voy a disfrutar mucho con ella y va a ser muy enriquecedora.
Pues Lo que nos es, cuente lo es. Blanca Entonces, cómo, Blanca, cómo Lo vive es. las Yo ferias. me parece que este año es el año 13 que voy a la Feria del Libro de Madrid, pero es que hay montones hay por toda España. Sí, sí. Y muchas veces, pues bueno, no sé, yo me he desplazado hasta Valencia, hasta Castellón, y a mí me encanta, porque tienes contacto con el público, hablas con todos, te dan a conocer sus experiencias, sus gustos, y es apasionante. ¿Te gusta? Es Y una, el- es y una el- de las fases del libro Sí. que no, Y tú que fíjate, no, que no descartarías. No, que va. El año pasado la Feria del Libro pues de los 12 días fui 6, Ujú. o sea, fui la mitad. Y cada día con más ilusión. Y te encanta, es que es delicioso. Y sí, se te nota, ¿verdad? Sí. Ay, me encanta, Se de le verdad. nota que Ahora que le encanta. yo empezaré en Brunete, Sí. pues el mes que viene, me parece, o en abril, ya no me Marzo, acuerdo. abril, sí. Marzo, abril. Y ya a partir de ahí, pues, por ejemplo, para ir a Valladolid, pues me cojo el AVE por la mañana, voy a la feria y me vuelvo en el vuelves AVE por por la la noche. tarde. Lo hago así, ¿eh? Sí, sí. O para ir a Toledo, lo mismo. Entonces es de verdad, es algo apasionante. Muy bien, sí, las ferias son un elemento vivo. Una Además parte de conoces los gente libros. interesantísima. Sí, 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 Bueno, totalmente. lo de hablar totalmente de con acuerdo. el lector es Es fantástico. fantástico. ¿Qué parte del libro es la que más disfrutas? Es decir, desde la idea, la gestación, la creación ya de los primeros textos, cuando ya tienes la novela y la vas a corregir, cuando estás buscando tal vez editorial o ya tienes editorial, vas a la presentación. ¿Qué parte de esa es la que más disfrutas? Si hay alguna que disfrutas más, porque hay personas que lo disfrutan todo. Y hay partes y otros escritores que disfrutan, oye, pues mira, esta es la parte que más. ¿Tú cómo vives desde que tienes la idea hasta que lo conviertes en un libro? Sí, bueno, son varias etapas. Entonces, bueno, el tema de la documentación, para quien nos guste y sintamos fascinación por la historia, pues es un momento muy importante. Adquieres unos conocimientos, de alguna forma desentierras pues verdades y bueno, pues eso te da pues lugar a eso, a hacer una labor detectivesca. Y todo eso envuelto con esta magia que es la escritura, bueno, pues es lo que termina por ofrecer, o sea, por ofrecer al lector, o sea, un trabajo de ficción, pero bueno, también con una visión muy personal de cómo ves tú la historia. No tenemos obligación tampoco de ser objetivos. Entonces, bueno, pues eso da margen a creatividad y, claro. y eso ya y a interpretarla tú también en cierta medida, ¿no? Porque verdades absolutas pues no existen. No tenemos. Y eso nos beneficia, desde luego, al escritor. Sí, de hecho, la escritura juega mucho con esa subjetividad. Si no pudiéramos ser subjetivos. Pero es que lo ideal es mezclar todo, no seríamos creativos, ¿no? Porque yo creo que en todos los personajes, incluso en los históricos, lo que tú dices, siempre metes algo tuyo, algo de ti, sí. siempre. La verdad es que tienes razón en ese sentido, Blanca, porque yo creo que siempre nos ronda en la cabeza la idea de personajes con una personalidad muy acusada o porque simplemente te atraigan. Entonces, la verdad es que la escritura te permite plasmar esas ideas o esos personajes. Entonces, sí, en ese sentido sí comparto la opinión de ella. De hecho, yo cuando tengo un autor, digamos, un poco fetiche, que me gusta mucho y leo varios libros, al final es como si estuvieras leyendo la misma novela con distinto paisaje, eso suele pasar, o en libros de ficción, es decir, te está contando lo mismo de manera distinta. Tú fíjate, Santiago Posteguillo, que a mí me gusta mucho, pero claro, ¿qué se limita? A los romanos. Y entonces es Julia o cualquiera de los que ha escrito, ¿no? Que son deliciosos. Pero tú sabes que se limita a los romanos y ya está. Y entonces estás metido. Y si tú te imaginas a Santiago Posteguillo hablando de un thriller, pues no. Y a Gómez Jurado hablando de romanos, pues no. Entonces se encasillan. Sí. Además hay veces que el escritor cuando se encasilla
tiene dos posibilidades. Una, hacerse un poco repetitivo y cansino, digamos, y otra es como estirar y sacar cada vez más distintos matices de lo mismo, lo cual hay veces, bueno, entiendo que puede haber personas que no les guste esa parte y otros que sí les guste. ¿Tú qué opinas, Maite? Bueno, de todas formas yo creo que también hay que, no solamente es narrar pues una serie de batallas o una serie de acontecimientos, yo también considero pues que hay que tratar temas universales, ¿no? Guardando las distancias temporales, yo creo que los temas como es, por ejemplo, no sé, la muerte, el amor, la amistad, yo creo que son temas que siempre han estado ahí. Entonces, la lealtad, sí, familia, la ambición. el honor, Pero Entonces, yo todos creo que eso esos siempre temas, está en pues, cualquier libro, más o menos. sí, pero que, por ejemplo, hablamos, que tú dices que a lo mejor ciertos autores se pueden encasillar en ciertos temas, yo creo que tampoco, no sé, no lo veo así, en el sentido ese de que, bueno, pues esos temas siempre nos han interesado, siempre a lo largo de los siglos y bueno, y incluso los lectores de la actualidad pues se pueden ver identificados siempre con esas diferencias temporales, pero cómo resuelven esos conflictos o dilemas que tienen los personajes y se pueden ver que tienen unos problemas muy semejantes a los que tenemos ahora. Entonces, bueno, pueden ser también ese tipo de novelas, pueden ser actuales o incluso, por ejemplo, a mí me gusta, y yo lo he hecho en mi novela, es que el lector, invitar al lector a reflexionar sobre esos temas que son inherentes a la condición humana y que, bueno, pues siempre han existido y yo creo que existirán. Sí, si no dejaremos de existir por eso, entonces, bueno, como seres humanos. Además es muy bueno lo que comentas, porque el hecho de poder reflexionar sobre lo humano y lo divino te da la posibilidad de que ese libro tenga una vida propia, pero que tú se la inyectas, porque al final cada uno de nosotros interpretamos la lealtad, la amistad, la familia, el honor, el valor, la ambición, el fracaso, el éxito, de maneras sensiblemente diferentes. Entonces, digamos que, bueno, de hecho está dicho en muchos sitios que al final no existe un libro, existe un lector por libro, ¿no? Es decir, el mismo libro leído por distintas personas tiene diferente impacto y es que distinto. El arte, yo siempre que firmo, digo, el arte es subjetivo. Totalmente. A ti te puede gustar Picasso y a mí parecerme una birria, o al revés. Sí. Y a ti mi libro te puede parecer una maravilla y a Maite, pues lo siento, Blanca, pero es que no me ha gustado. ¿Y qué voy a hacerle? Subjetivo. Hay libros que realmente te das cuenta que están bien escritos. O sea, te das cuenta de que la persona que lo ha escrito se ha esmerado en todos los ámbitos. Pero no te gusta. Pero no te llega, no te emociona, no hay ese clic que te enganche al libro, que yo creo que es digamos que también es muy interesante, ¿no? No solamente el escribir de una forma purista y perfeccionista y todo súper cuadrado, medido, perfecto, sino que haya ese punto, esa combustión espontánea que te engancha y te ha enganchado en dos líneas y llegas hasta el final, sean las páginas que... Una cosa que te gusta es cuando encuentras a alguien y te dice: estoy enganchadísimo con tu libro. ¡Ay, qué bien! Sí, eso es genial. Yo creo que es de las mejores cosas. De las mejores cosas. Estoy enganchadísimo, no puedo dejarlo. Sí, es fantástico. Sí. Eso es fantástico. Eso es fantástico. Bueno, ahora, antes de pasar a hablar de vuestros libros, de los... Claro, Blanca tiene 22. No, tengo 9 publicados. Hablaremos un poco en general. En tu caso puedes hablar en general o de alguno o de uno o dos de los que tú prefieras hablar. Pero antes yo quisiera que nos metiéramos en una serie de preguntas que van a ser preguntas rápidas, respuestas rápidas, es decir, no hay... sí hay cámaras, pero no hay compromiso. Es decir, que podéis responder lo que mejor os venga. La primera una de ellas sería: si os tuvierais que ir a una isla desierta el resto de vuestra vida, y además no tele, no móvil, no nada, ¿vale?
¿qué libro os llevaríais? O si es más de un libro, tiene que ser del mismo autor. Entonces sería, ¿qué libro o qué autor os llevaríais a esa isla? Venga, Maite. Pues es una decisión difícil, porque eso es traicionar, si eliges vale. a uno. Bueno, pues me voy a lanzar a la piscina. Por ejemplo, a mí me llevaría un libro de Marguerite Yourcenar. Parece una escritora con una delicadeza, un preciosismo a la hora de escribir y a su vez con unas frases que contienen toda frase un sentido. Y me encanta, o sea, es una lectura pausada y muy interesante, de reflexión. Me llevaría ese libro. Estupendo. El Principito. Tú ni te lo has, sin ni te lo duda, has pensado, ni sin lugar a dudas. Es igual, si me preguntas mi canción favorita, sé cuál es. Pues mi libro favorito, bueno, El ya Principito. que lo has mencionado, Yesterday. Y yo no he dicho el título del libro, que sería Memorias de Adriano. Memorias de Adriano. Yo es el que he pensado. Pero... Sí, Memorias de Adriano. Está muy bien. Venga, vamos a por otra pregunta. Imaginaros que vuestros seres queridos se olvidan de quiénes sois, ¿vale? Pero vosotros de ellos no, y los tenéis delante, ¿eh? Y tenéis la oportunidad de ofrecerles una enseñanza, un consejo, una experiencia. Es decir, vosotras sí sabéis quiénes son, pero ellos no saben realmente quiénes sois vosotras, porque no recuerdan. ¿Qué os gustaría, con qué os gustaría que se quedaran de vosotras? ¿Qué me dices, Maite? Bueno, pues sobre todo ser íntegros íntegros con lo que tú piensas, es decir, con tus convicciones, eso lo primero, y defenderlas, y ser sobre todo personas abiertas de mente, es decir, valorar las diferencias con respecto a otras personas. A otras personas, sí. Muy bien, muy buena enseñanza. ¿Y tú, Blanca? Yo me gustaría que se quedasen con mis escritos. Eso está. Está mal, ¿por qué? No, está lo que pienso. Está estupendo. Bueno, a ver, esto tampoco se trata de un examen. Muy bien. Eso ha sido un gol por la escuadra, que conste. Bueno, otra pregunta así para respuesta rápida. ¿Qué efecto creéis que tiene la literatura, la lectura en las personas? Bueno, pues efectos todos positivos, o sea, desde entretener a emocionar, desarrollo de comprensión lectora, el vocabulario mejoras la propia escritura, el aprendizaje, porque conoces. Totalmente de acuerdo con ella. Sí, conoces, te da conocimientos de una manera amena, entretenida. Enseñanza, formación, todo, sí, todo. Comunicación también con otras personas, te lo facilita, o sea, todo ventajas. Todo sí, muchas ventajas. ¿Cómo promocionaríais la lectura? ¿Qué creéis que se debería hacer? Aunque esto del debería está muy mal visto. Pero yo les pondría en los móviles continuamente: ¡lee! Eso es lo que yo haría. Eso está muy bien. Claro. Cada X tiempo lee esto, ya recuerdo ahí, un recuerdo ahí. Pues desde pequeñitos yo creo que es importante fomentarlo como algo entretenido, algo ameno, algo como una parte más de la formación de un niño. Como una aventura. A mí hubo algo que me gustó mucho cuando era pequeño, y recuerdo que mis padres, ellos los dos eran mi padre es un gran lector, mi madre también lo era, y yo me acuerdo que me decían cuando tenía, pues no sé, entiendo que 9 o 10 años, que es ese momento en el que uno pasa de que ya le hayan leído a que tiene que coger la responsabilidad propia de leer, y como a mí me gustaba mucho la aventura, me decía: si es que es una máquina del tiempo, podrás vivir todas las aventuras que quieras. Claro. Y de hecho los Julio Verne, Salgari, Tintín, en fin, todo ese tipo de lecturas cayeron en mis manos en aquella época, y me hicieron, me engancharon para toda la vida. Pues mira, mi madre leía muchísimo y mi padre nada.
O sea que es que eso... Sí. Bueno, yo creo que va a llegar el momento de que nos habléis, pues eso, durante 3, 4, 5 minutos de vuestros libros, más que lo que vosotras pensáis, sino qué creéis que le gustaría escuchar a los podcasters para que se animen a leer alguno de vuestros, a comprarlos todos. De vuestros libros. Yo he dicho algunos, todos. Ya sabéis, todos. Faltaría menos. Empieza tú, Blanca. Cuéntanos. Mira, yo tengo dos de relatos que se llaman Cuentos de lluvia y niebla, uno, y otro Voces y susurros, que este último lo presenté el año pasado, que son relatos. Para mí el relato es una cosa preciosa, porque en muy poco espacio tienes que decir mucho. Entonces aquí hay en uno 19 cuentos y en otro 17 que son apasionantes todos y te hacen pensar. Porque mis libros lo que hacen es hacer pensar. A lo mejor a quien no le guste pensar, pues no le gusta. No le gusta. Uno va sobre la Tierra, ya lo he dicho y lo he comentado antes. Este va sobre el Alzheimer, otro va sobre tipo thriller. Luego tengo otro que es una historia de una señora de 30 años con un niño de 12. Una historia nada amorosa, sino que se establece una relación muy bonita. En todos mis libros hay humanidad, sobre todo, y hay mucho amor, pero no amor, sino amor, no amor sexual, no, amor de unas personas hacia otras. Amor a lo grande. Amor a lo grande. Y entonces yo creo que son libros que merecen la pena. Por eso, porque tienen mucha humanidad, sobre todo. Genial. Cuéntanos el argumento o la trama, el del Alzheimer, por ejemplo. Pues es una señora que se llama Jimena. Pero el final no, ¿eh? No. Solo no hagamos y además yo lo hago muy cortito. Es una señora que se llama Jimena, que tiene casi 70 años y le dicen que va a tener Alzheimer. Y entonces ella se plantea la vida, ¿qué hago? Entonces tienes 3 soluciones. O te cuidan, o te cuidas, o te asesinas, o te suicidas, así que no tienes más. Y entonces ella explica la vida de que ha tenido a lo largo del libro y toma una decisión. Y no te voy a contar cuál. Claro, que esa es de la que se trata, que tiene hijos, tiene nietos, etc. Compremos el libro claro, y lo leamos. Eso va de eso. Luego el Luna Blanca, que ya lo he explicado, el de Soy la Tierra, que también lo he explicado, el del tipo thriller, que se llama Te lo prometo, mamá. Y luego tengo uno que se llama ¿Y tú dónde estás, Dios?, que es de un niño de 14 años o algo así, que debido a las circunstancias que ocurren en el mundo, pues se queda solo y tiene que apañárselas y se levanta los ojos al cielo y dice: ¿y tú dónde estás, Dios? Por eso se llama así. No es que sea nada religioso ni nada. Sí. Y ese es otro. Estupendo. Y bueno, así hasta 9. Genial. Vamos a pasarle la palabra, que ya tiene menos, sí, a Maite. Venga, Maite, cuéntanos, háblanos de tu libro. Bueno, pues yo lo que garantizo es que van a aprender mucho los lectores de una manera muy entretenida, van a conocer anécdotas y no solamente anécdotas, cosas que ya de alguna manera han oído, de una manera más detallada, pero de una forma muy interesante, y que bueno, van a ocurrir cosas que van a sorprender y que también va a dar lugar a pensar sobre lo que hemos hablado antes, sobre pues muchos temas que siempre nos han preocupado y que nos siguen preocupando. ¿Y qué más? Bueno, pues que no se van a aburrir. No se van a aburrir para nada. Muy bien. Bueno, pues ahora nos vamos a ir directamente a las preguntas, que como este ya es el tercer podcast, aunque volvemos a explicarlo, los anteriores invitadas en este caso han redactado unas preguntas que yo os voy a pasar, las leéis en voz alta, las respondéis de manera espontánea y preguntamos. Y luego escribís a su vez una pregunta que responderá los siguientes invitados, ¿vale? Entonces vamos a ver esta, por ejemplo. Si no me pongo gafas no sé lo que te doy, es decir, que esto está dado así al azar. Entonces empezamos por Maite, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Léela en voz alta, por favor. Sí, ¿crees que existe una literatura femenina?
Bueno, pues yo creo que en parte sí y en parte no. Bueno, en parte sí porque yo los libros que leo escritos por mujeres tienen una sensibilidad especial. Es decir, tratan los temas de una manera pues intimista y bueno, y sí que en cierta medida te sientes identificada con esos pensamientos, pero también por otro lado puede haber hombres que también capten esas ideas o capten esa forma de verlo, de ver ciertos temas o ciertos conflictos. Entonces, bueno, femenina hasta cierto punto. Sí, puede que sí que exista, pero no es la generalidad. Yo creo que cada vez esos papeles se van un poco pues, solapando, ¿no? Sí, ¿Crees que uno debería leer tanto, ya que habla de literatura femenina, literatura masculina? Leer las dos, por supuesto. Hombre, en un tiempo creo que sí existía más, hablo de tiempos más lejanos, sí, una literatura eminentemente masculina. Después, bueno, había ciertos personajes o ciertas autoras, bueno, que eran como una excepción. Pero bueno, yo creo que eso se está solapando. Y solapando. Sí, evidentemente yo creo que tienen ciertas características, ¿no? Cuando escribe una mujer o cuando escribe un hombre, pero en ciertos temas o en ciertas circunstancias no tiene por qué haber diferencias. Yo creo que son formas distintas de ver, sí, los mismos temas, sí, tanto como mujeres como hombres, ¿no? Sí, al final la riqueza está en ver los 360 grados. Claro, sí. Que hay veces que a lo mejor pues un hombre ve una parte, una mujer ve otra parte, y si tú eres capaz de aunarlos, ves la parte propia y la ajena. Sí, sí, eso me parece interesante, sí, está bien ver varias opiniones o varias opciones para tú también crear en ti, o sea, un criterio, ¿no? Generar en ti un criterio, sí. Estupendo, sí. Muy bien, gracias, Maite. Te ¿Cuál leo? es tu pregunta, Blanca? ¿Qué autores te influencian al buscar la inspiración? Mira, para mí Pablo Neruda. Y es la segunda vez que lo mencionas, o sea que es importante. Es importantísimo, porque yo creo que es poesía pura. A mí me parece un señor fascinante. Y luego me influyó Miguel Ángel Asturias, que ya lo he dicho antes, pero los demás no. Ese toque de prosa poética me encanta. Sí, es como lo que decía antes, escribir bonito. Escribir bonito. Muy me bien. gustan todos los autores que escriben bonito. Qué bueno, muy buena definición. Es verdad. Pues yo creo que estamos llegando al final del podcast. Espero que os hayáis sentido cómodas, a gusto. A gustísimo, y bueno, pues me gustaría que antes de despedirlo definitivamente, bueno, pues os cedemos el micrófono para que podáis hablar del proyecto Visibilidad o de lo que queráis. Unas últimas palabras. Pues yo creo que es un proyecto muy bonito en el que podemos divertirnos, conocernos, estar juntos y disfrutar, sobre todo disfrutar. Genial. Que es lo mejor que podemos hacer. Estupendo. Por eso yo creo que cuando un escritor escribe es porque disfruta y porque es feliz. Eso. ¿Sí? Que es lo que hay que ser, feliz. Totalmente. Y buscar, ante todo, ser feliz. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues escribiendo. Y habrá quien lo haga de otra manera. Ya está. Muy bien. Gracias, Blanca. Nada, a ti. ¿Y tú, Maite? Bueno, Javier, yo poco puedo añadir ya lo dicho por Blanca. Creo que lo ha dicho casi todo. Y bueno, pues también este proyecto es una forma así de proyectar nuestro trabajo. Un trabajo que tiene calidad y que creo que puede gustar a un amplio abanico de lectores, porque es muy variado. Es muy variado, se tocan muchas temáticas, muchos subgéneros y géneros. Y bueno, creo que puede ser muy interesante, sobre todo esa valentía, ¿no? La valentía enfrentarnos, pero bueno, dar la cara ante pues esos gigantes, ¿no? Nosotros somos pues un David, ¿no? Convertirnos en visibles. Contra un Goliat. Pero entonces, ¿quién mató a Goliat? David. Sí, David. Entonces, bueno, hablando un poco de estos simbolismos, bueno, pues
creo que es muy valiente y muy interesante. Genial. Pues yo quiero agradecer tanto a Blanca del Cerro como a Maite Corbacho su presencia, sus ánimos al pues conversar sobre temas tanto de sus novelas como de la novela en general. Y bueno, pues desde el proyecto Visibilidad, el gran reto, nos despedimos en este podcast. Volveremos pronto con nuevos invitados y con nuevas visiones del mundo de la literatura y de los escritores y autores. Un abrazo a todos, hasta luego, buenos días, buenas tardes, buenas noches.